que una amplísima mayoría de los españoles, casi el 70%, está en contra de la guerra de Irán. Es el resultado de un sondeo elaborado por 40dB para la SER y El País, y que de él se extrae que los ciudadanos se oponen claramente a la intervención de Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apoyan la posición que ha adoptado el gobierno ante este conflicto, es decir, que no se apoye militarmente a Estados Unidos e Israel y que no se permita el uso de las bases de Morón y de Rota para operaciones de esta guerra. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola, Ángel. Vamos a ir, Miguel, desglosando los detalles de esta encuesta. La oposición a la guerra en Irán es muy clara y solo los votantes de un partido la respaldan de forma mayoritaria. El 68% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Solo el 23% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de Vox son los únicos que respaldan mayoritariamente, con un 53%, la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Entre el electorado del PP, el 36% está de acuerdo con los bombardeos que empezaron el pasado sábado. Con este contundente rechazo al ataque a Irán, resulta lógico que más de la mitad de los españoles estén de acuerdo con la posición adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez ante este conflicto. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21% la considera mala o muy mala y un 14% regular. El 53% de los españoles también ve con buenos ojos que el gobierno no permita utilizar las bases militares de uso conjunto que hay en nuestro país para operaciones relacionadas con esta intervención militar. A casi el 26% le parece mal o muy mal y al 14% regular. No obstante, la decisión del gobierno que más respaldo ha suscitado, un 61,5%, ha sido la de enviar una fragata española a Chipre como muestra del compromiso con la defensa de la Unión Europea. Solo al 11% le parece mal o muy mal esta decisión y al 19% regular. Cuando se desglosan las respuestas por los distintos electorados, es llamativo que el 26% de los votantes de Vox y el 33% de los del PP apoyan la decisión de no respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 20% de los votantes de Vox y el 31% de los del PP también respaldan que no se permita a Estados Unidos el uso de las bases en España para operaciones relacionadas con esta guerra. La encuesta de 40dB para la serie El País ha preguntado por la actuación de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump y Benjamin Netanyahu en relación a este conflicto, y quien mejor sale en la foto es el presidente del gobierno, aunque no llega del todo al aprobado. Y el más retratado es Alberto Núñez Feijóo, que no aprueba ni entre los suyos. Vamos con los detalles. El 42% de los españoles cree que Sánchez lo ha hecho bien o muy bien, frente a un 38% que opina que mal o muy mal. El 15% dice que regular. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el suspenso es muy contundente. Solo el 19% piensa que lo ha hecho bien o muy bien ante este conflicto. El 45% opina que lo ha hecho mal o muy mal. Para el 26% de los encuestados, el líder del PP ha estado regular. Cuando se desglosa la opinión por votantes, Feijóo no llega ni al 50% de aprobación entre los suyos. Solo el 49,7% tiene una opinión favorable de su posición ante el ataque a Irán. En cambio, Pedro Sánchez roza el 80% entre los votantes socialistas, los de Sumar y también los de Podemos. El rechazo a la actuación de Trump y Netanyahu en esta guerra es abrumador. El 70% suspende al presidente estadounidense y casi el 60% de los españoles al primer ministro israelí. Y la encuesta ha preguntado también en qué medida la situación en Irán influiría a la hora de decidir el voto ante unas elecciones generales y autonómicas, y son altos los porcentajes de quienes reconocen que este conflicto sí puede pesar a la hora de decidir su voto. Aunque son mayoría los que dicen que no les influiría, son bastante altos, como decías, los que reconocen que sí. Ante unas eventuales elecciones generales, el 43% admite que la situación en Irán sí influiría a la hora de decidir su voto. El 47% asegura que no y casi un 10% no lo sabe. En el caso de unas elecciones autonómicas, los porcentajes varían, pero no mucho. El 37% asegura que este conflicto sí les influiría, el 52% sostiene que no y un 10%, casi un 11%, no lo sabe. 8 de cada 10 españoles reconocen que están siguiendo bastante o mucho las noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El sentimiento más extendido ante este conflicto es la preocupación, un 36%. Le siguen la indignación, la incertidumbre, el miedo, la tristeza. Solo el 4% sienten seguridad y el 2% indiferencia. Los más preocupados son los votantes de PP y Vox, los más indignados los de Sumar, Podemos y el Partido Socialista. El 11% de los votantes de Vox sienten más seguridad con esta operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. La encuesta Ángel se hizo ayer con 500 entrevistas online a mayores de edad en toda España, excepto Ceuta y Melilla. El margen de error es del 4,3%. Luis Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Luis, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que el único líder de una nación de cierto tamaño que está plantándole cara a este personaje siniestro
que preside Estados Unidos es Pedro Sánchez, es el presidente de nuestro país. Eso a muchos nos llena de orgullo como miembros de un país que apuesta por la paz, por el orden internacional, pero a Donald Trump, evidentemente, aquel que le planta cara, pues o es un perdedor, o le insulta, se ríe de él, etcétera. Eso es lo que está pasando. Pero que todo el mundo está de acuerdo, la prensa internacional lo está señalando, que Pedro Sánchez está manteniendo una posición propia de quien defiende la legalidad internacional, y es el único que lo está haciendo. El que se ha quedado desencajado claramente es el PP, que, bueno, pues esto nos recuerda, por supuesto, a lo sucedido hace 23 años, con aquel famoso no a la guerra, y yo creo que la legislatura, este final de legislatura se le va a hacer muy largo al PP en la medida en que Pedro Sánchez mantenga esta posición que coincide con la posición que mantiene claramente una mayoría del país. Todavía, que yo sepa, no se ha medido en encuestas, pero ya sabemos que el 80% de la población va a estar en contra de esta guerra completamente absurda y estúpida en la que nos ha metido el presidente de Estados Unidos. Bueno, yo creo que Sánchez ha sido muy audaz. Ha sido audaz y ha sido valiente y ha conseguido ir alineando poco a poco a los líderes europeos, como se acaba de decir. Al principio eran solamente formaciones de izquierda las que salieron en apoyo de Sánchez, ¿no? Melenchon, Cinque Stelle, pero finalmente Macron, Starmer, incluso el propio Merz, ¿no? A pesar de haber hecho pues esa actuación tan patética, diríamos, has dicho tú. Yo iba a decir pues algo así, ¿no? Pero en el despacho Oval, ¿no? Ha acabado saliendo también en su defensa por Séjourné, ¿no? En la comisión, von der Leyen, Metsola, o sea que creo que se ha premiado, ¿no? su posición en Europa, y además ha sido también audaz en España, porque apelar al no a la guerra a mí me parece que tiene una fuerza simbólica muy importante y bueno, lógicamente pone en una situación muy incómoda al Partido Popular. Desde el momento en el que se visualiza a Aznar y a Zapatero, se visualiza una izquierda unida, emocionada en positivo en una remontada cuando nadie esperaba que remontara, y lo que se ve es el paralelismo entre Irán e Irak, ¿no? Es decir, bueno, gobiernos deplorables, horribles, pero que caen con base en escasas justificaciones, violación del derecho internacional, mentiras, y finalmente también la relación que tiene todo eso con el 11M, ¿no? Que yo creo que es una piedra en el zapato para el Partido Popular. Nunca adivinarías a quién le ha sentado mal que Pedro Sánchez haya recuperado el no a la guerra. Es que nunca lo adivinaríais. ¿Cuál es la política de defensa española? Y entonces nos dicen... Se lo voy a explicar en 4 palabras, no a la guerra. Ahora yo te podría pedir un favor. Pregúntame cuál es la política de salud. Porque yo te podría decir no a la enfermedad. ¿Y si llega? O me dices, ¿cuál es la política contra el terror? No al terror. ¿O cuál es la política ferroviaria? No a los accidentes. Todo eso son 4 palabras. Pero la política es más que un eslogan. La política es tomar decisiones. Y tomar decisiones en favor del interés general de España, en favor de los intereses de los españoles, no supeditando el interés de los españoles a un interés partidista y menos a un interés personal. Aznar, esta noche en Albacete, más allá del resto de consideraciones, qué deshonestidad intelectual tan grande equiparar un no a la guerra con un no a las enfermedades. En fin, Lago. Cuando el informe Cost of War, que es de los más citados y serios sobre las consecuencias de la guerra de Irak, cifra en directos entre 400 y 500 mil muertos e indirectos 4 millones de muertos, por no hablar de la desestabilización de la zona, los conflictos étnicos identitarios que ha generado, más muertes, además de, como le gustaría seguramente más el marco a Aznar, hablar de los problemas inflacionarios, económicos mundiales que generó. Es una absoluta barbaridad que este personaje no haya pedido perdón todavía por esa infame foto que además fue el principio de lo que tenemos ahora, es decir, una primera intervención sin legitimidad internacional, saltándose en derecho internacional, una coalición de países sin el respaldo de la ONU, que prologa de alguna forma un salto cualitativo que es el que tenemos ahora, que ya directamente pasa a un nivel en el que ni siquiera
siquiera se requiere de una retórica en la que esconder las razones. Entonces se hablaba de armas de destrucción masiva, que todos sabíamos que seguramente no existían, pero hoy no hace falta ni siquiera eso. Lo único que hemos cambiado es, bueno, pues un salto cualitativo en cuanto a la forma de justificación de una especie de imperialismo, como dice un amigo mío, con déficit de atención, pero este personaje es el prólogo de lo que tenemos hoy, entonces bueno, pues debería taparse un poco, ¿no? Sí, lo que es tremendo es que el Partido Popular, pese a todo eso, pese a que muchos de los actores de aquel disparate de Irak pidieron perdón, el Partido Popular de la actualidad siga todavía en eso. Y hay que decir que una de las cosas que ocurre, y en mi opinión se habla poco de ello, es que los principales asesores en asuntos exteriores de Alberto Núñez Feijóo son precisamente ideólogos y actores muy activos a favor de la participación de España en los tiempos de Aznar en la guerra de Irak. Ramón Gil Casares, sí, que fue su asesor de exteriores en Moncloa y secretario de Estado de Exteriores, está en el grupo de asesores de exteriores de Feijóo, e Ildefonso Castro, que es, digamos, el cabeza de ese grupo y que tiene un cargo en el Partido Popular, era jefe de gabinete de Gil Casares cuando se hacía todo esto. Es decir, hay una línea de continuidad. Claro, yo estos días lo que intento hacer el ejercicio es pensar, supongamos la posición contraria. Se trataría de que el gobierno de España en este momento aplaudiera que de pronto Trump puede bombardear donde quiera, pueda además hacer una cosa así sin un plan de saber si lo que quiere es que se hunda el régimen iraní, sustituirlo por otro, hacer una invasión a pie. Es decir, no sabemos cuál es el plan. ¿Se puede apoyar eso realmente, sobre todo después de lo que pasó? Tú mencionabas las armas de destrucción masiva. Las nuevas armas de destrucción masiva son las armas nucleares, de las que la propia Organización Internacional de Energía Atómica dice que no hay constancia de que eso pueda existir. Es decir, estamos en lo mismo, como si no hubiéramos escarmentado nada. Y de lo que ha pasado hoy, creo que me tiene muy sorprendido el que se pueda llegar a la conclusión de que este envío de esta fragata pedida por Chipre para, digamos, protección de su territorio, la Unión Europea, se puede equiparar de alguna manera, como se está equiparando durante el día de hoy, en la participación de España en una guerra, y especialmente en la guerra de Irak. Sánchez enarbola... Joder, mis chistes es que lo clavo, ¿eh? Hay que estar más pendientes, perdón. Venga, decía que Sánchez enarbola en 2026 la bandera que muchos enarbolamos ya en 2003, ante la invasión de Irak. Sí, en aquel momento mira el pavo, miles de españoles salimos a la calle. Bueno, yo mandé a mi mayordomo porque, bueno, el pañuelo palestino no combinaba con mi traje de Versace. Y por si había dudas de que habíamos vuelto al año 2003, ha salido a hablar Aznar, el aznarísimo, que conserva sus aficiones de hace años, el pádel y participar en guerras lejanas allí con bombardeos indiscriminados. A través de FAES, el expresidente ha dicho que lo que toca en Irán es actuar para hacer caer al régimen. Y ha añadido que lo de decir no a la guerra son balbuceos buenistas. Hay que ver lo que le gusta a este hombre, un buen bombardeo, ¿eh? Algunos dirán que es un señor de la guerra, pero yo prefiero verlo como el inventor de la gentrificación, porque es como el turismo masivo. Hace imposible la vida en los lugares que invade. En fin, parece que la historia se repite y las circunstancias nos sitúan ante la misma disyuntiva que hace 23 años. Se puede apoyar el bombardeo indiscriminado contra la población civil de una dictadura que está a 10.000 kilómetros, saltándose la legalidad internacional, o se puede estar con el derecho internacional, la paz, la búsqueda de soluciones dialogadas y en contra de aquellos que, echando mano de pretextos falsos, pretenden destruir aún más un país para exprimir sus recursos.